acta de la sesión 88 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 89 se pone a disposición de los integrantes y las integrantes de esta comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley 21.040 en materia de suplencia de los directores ejecutivos y adelanta la entrada en funcionamiento del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. Boletín 16.505-04. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley 21.040 en materia de suplencia de los directores ejecutivos y adelanta la entrada en funcionamiento del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. Ordinario 445, el Ministro de Educación, mediante el cual, de acuerdo con lo comprometido y dentro del plazo legal establecido en el artículo 43 de la Ley 21.640 de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2024, hace entrega del informe fundado que contiene las razones de la decisión adoptada por el Ministerio de Educación respecto del traspaso del servicio educativo de los servicios locales de educación pública a partir de enero de 2024. También hay que dar cuenta de dos reemplazos. La diputada Natalie Castillo reemplazará a la diputada Alejandra Plasencia por la sesión y la diputada Camila Rojas reemplazará al diputado Juan Santana también por esta sesión. Es toda la cuenta, señor presidente. Bien, se ofrece la palabra respecto de la cuenta. Bien, si no hay palabra, les comento que vamos a tener que suspender en cualquier momento. Cuando la sala se suspenda, vamos a tener que concurrir porque están haciendo el llamado por el quórum que está bajo lo establecido. Así que vamos a estar atentos y vamos a suspender en cualquier momento cuando sea necesario. Bien, entrando en la orden del día, esta sesión especial ha sido citada con el objeto de tratar y votar el proyecto de ley que modifica la Ley 21.040 en materia de suplencia de los directores ejecutivos y adelanta la entrada en funcionamiento del Servicio Local de Educación de Chiloé en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Se encuentra presente el señor Ministro de Educación y sus asesores. Lo acompaña el coordinador legislativo, el señor Leonardo Vilches. ¿Es así, don Leonardo? Sí. Perfecto. Bien, le vamos a ofrecer la palabra al señor ministro para que nos dé cuenta respecto de este proyecto que tiene dos objetivos claros: el tema de la suplencia de los directores ejecutivos y la puesta en marcha de el Servicio Local de Chiloé, como dirían algunos, el archipiélago de Chiloé, ¿ya? Señor ministro, bienvenido y tiene la palabra hasta cuando la sala lo permita. Perfecto. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar y desearle un muy feliz año a todos y a todas, en lo personal, en lo colectivo y a sus respectivas familias también. Y por otro lado también agradecer la tremenda disposición de la comisión de poder actuar con la rapidez con la que se actuó en la convocatoria a esta sesión. Tuve el honor de haber hablado ayer con prácticamente todos ustedes justamente para allanar esta sesión. Mire, lo primero, presidente, es que tenemos la necesidad de realizar ajustes en los momentos oportunos en el diseño de la ley como en otros cuerpos normativos para mejorar la educación pública. Ese es un hecho. Estamos justamente atravesando una discusión respecto al mejoramiento de una ley que ya está en proceso de implementación, pero que evidentemente a lo largo de lo que han sido los años de implementación ha evidenciado deficiencias, necesidades de corrección, mejora que han estado en la discusión pública, sobre todo a partir de lo que fue el caso Atacama, que devela de manera más explícita algo que en el diagnóstico ya los expertos, las comisiones de evaluación, el propio Ejecutivo tenía a la vista. En función de eso es que están el Ejecutivo terminando para la pronta presentación un proyecto de ley que va a modificar la Ley 21.040, haciéndose cargo de buena parte de los elementos planteados en los distintos diagnósticos. Sin embargo, hay elementos que requieren alguna celeridad, producto de la misma coyuntura, y son herramientas de las que no se dispone hoy día por ley. Una de ellas es la facultad especial para la designación de un director ejecutivo o directora ejecutiva,
en los casos excepcionales que vamos a relatar más adelante explicando el contenido del proyecto. Y por otro lado, el adelantamiento de la entrada en funcionamiento del servicio local de Chiloé. Pasemos a la siguiente. Entonces, primero, respecto a la designación del director ejecutivo suplente, lo que hoy día vemos es que el marco legal impide nombrar provisionalmente personas con perfiles idóneos y externos a los conflictos que se suscitan en los territorios y en los servicios locales al encontrarse involucradas las jefaturas muchas veces en este tipo de situaciones. Los procedimientos de remoción y el llamado a nuevo concurso por ADP, por Alta Dirección Pública, son procesos largos y se requiere asegurar el funcionamiento del servicio. Además pueden haber acontecimientos como los que tenemos justamente hoy día en los procesos de remoción, cuya primera derivada es el sumario administrativo, cual se han extendido por mucho más de un año, ¿no? Vamos hacia los 2 años y evidentemente que eso retrasa todo lo demás. Es decir, sin ese proceso de remoción terminado, no puede haber concurso y mientras no haya concurso, obviamente no hay designación de nuevo director o directora ejecutiva. Y el modelo actual de administrador provisional, que está en la ley 20.529 del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, no tiene atribuciones para controlar la administración central de los servicios locales y no tiene carácter además de funcionario público, por lo tanto no es responsable administrativo de aquello. Esto es re importante porque, presidente, cuando se concibe el administrador provisional como figura, se concibe para la administración del nivel escuela, ¿ya? O sea, para intervenir una escuela o un conjunto de escuelas, no para administrar un sistema. Ya es complejo cuando se le asigna la tarea de administrar un territorio comunal completo, como el caso de Ancud, por ejemplo, que hoy día está con administrador provisional. Dado que al no solo contar con la facultad de administrar los recursos de la subvención escolar, no cuenta con recursos para dotarse de equipos, acompañarse técnicamente con otro personal que acompañe en las distintas dimensiones del quehacer en la estructura escolar. Y en el caso del servicio local no tiene facultades respecto al programa 01, que es el que tiene la gestión de todo el servicio a nivel central. Por lo tanto, se genera ahí una dificultad que evidentemente también es algo que nosotros tenemos contemplado abordar en el marco de la reforma al sistema de aseguramiento de la calidad que estamos planteando y que probablemente durante el 2024 vamos a presentar como parte de los mejoramientos y modernizaciones que tiene que sufrir esa ley que fue concebida hace mucho tiempo con un sistema educativo que ha cambiado harto en su fisonomía e institucionalidad. Por lo tanto, ¿cuándo se puede designar desde ese punto de vista en la propuesta del Ejecutivo a un director ejecutivo suplente? Bueno, lo primero, en aquellos casos en que el cargo de director ejecutivo se encuentre vacante o que por cualquier circunstancia la titularidad no se esté desempeñando en el cargo por más de 20 días corridos, ¿ya? Es una primera condición general. En esa circunstancia se aplicaría esta facultad. Pero luego tienen que haber algunas de las siguientes causales que son complementarias. En el caso de la primera causal es el riesgo de afectación de la continuidad del servicio educacional a través de informes de la Superintendencia de Educación que corrobora que efectivamente hay riesgo de la continuidad del servicio educativo y por tanto está en riesgo el derecho a la educación de los estudiantes. En segundo lugar, que en los últimos 3 años de la Contraloría General de la República haya emitido informes que contengan observaciones que deben que ser subsanadas a la brevedad o se hubiese remitido antecedentes que den cuenta de responsabilidad administrativa, civil o penal que el Ministerio haya hecho envío al Ministerio Público o al Consejo de Defensa del Estado o a la Contraloría General de la República, que es el caso de lo que hicimos nosotros con los informes de auditoría que enviamos justamente a estos organismos en el caso de Atacama. Y que a menos de la mitad de los cargos afectos a alta dirección pública del servicio respectivo se encuentren ejercidos por sus titulares. Esto es muy importante también, presidente, porque en el caso de Atacama también se da la particularidad de que los subdirectores del servicio local prácticamente ya no quedan, solo queda una que está con licencia médica. Por lo tanto, la suplencia del cargo de director ejecutivo ya se está ejerciendo por la primera antigüedad del servicio, es decir, el funcionario de planta con el grado más alto, ¿no? Por lo tanto, efectivamente hay una distorsión en la gobernanza de un servicio local que requiere claridad, ordenamiento, lineamiento, toma de decisiones, sobre todo decisiones estratégicas, y teníamos un sumario en desarrollo, luego del sumario viene el proceso de destitución, y luego de eso viene el inicio del concurso, es decir, el horizonte temporal para contar con un director o directora ejecutiva titular no es próximo, ¿no? O sea, y la decisión se requiere hoy. Por lo tanto, desde esa perspectiva nosotros proponemos esta figura. También creemos que esto tiene que ser algo acotado. O sea, de ninguna manera, y en esto quiero ser enfático, presidente, nosotros buscamos vulnerar los principios que están en la propia ley
y además en el sistema de alta dirección pública. Esto es una herramienta de emergencia que ocurre como aplicación solo en estas determinadas circunstancias, no en cualquiera. Esto no se va a tratar de andar sacando directores ejecutivos para poner gente a dedo, de ninguna manera, nada más lejos de lo que nosotros esperamos, y tanto así que además hemos puesto bordes. Uno de los bordes que la duración de esta suplencia no se pueda extender por más de un año o hasta que el director ejecutivo titular reasuma sus funciones, en el caso de que el proceso, por ejemplo, sumarial o la destitución quede en un sobreseimiento, o que se nombre un nuevo director ejecutivo por alta dirección pública, lo que primero ocurra. ¿Ya? Si ocurre el nombramiento de un director ejecutivo nuevo antes del año, se termina su función y por tanto asume el nuevo director ejecutivo. ¿Ya? Obviamente con la posibilidad de que pueda ampliarse. Entonces ahí está en la presentación el cuadro comparativo con la modificación al artículo correspondiente, que plantea un nuevo artículo 24 bis que habilita al director ejecutivo, al director de educación pública, para solicitar al presidente de la República la designación de un director ejecutivo suplente en casos calificados y por una duración acotada, hasta que reasuma sus funciones el director titular o se nombre uno nuevo por sistema de alta dirección pública. Sigamos. En el caso del adelantamiento del servicio local Chiloé, acá el objetivo es adelantar del 30 de junio del 2024, que es lo que hoy está establecido normativamente, al 1 de marzo del 2024. Es decir, estamos hablando de un adelantamiento de 4 meses en la entrada de funcionamiento del servicio local de Chiloé para mejorar el proceso de implementación de un servicio local. En este caso, parte importante del diagnóstico es que tenemos una situación compleja en la comuna de Ancud, pero ojalá uno pudiera decir que solo la situación de Ancud. La verdad es que el archipiélago en su conjunto, yo diría excepto la comuna de Castro, tienen dificultades para pagar remuneraciones permanentemente. Los alcaldes, el alcalde Quinchao ha sido muy insistente en conversar conmigo, por ejemplo, para buscar fórmulas de allegar recursos, porque no están siendo capaces de completar los recursos que están destinados para el pago de remuneraciones a fin de mes. Esto que hemos visto ya en distintos lugares y casos, ¿no? En el caso de Ancud se impuso la sanción de inhabilidad perpetua al alcalde que hoy día ejerce el rol para ejercer la función de sostenedor educacional, dada la grave infracción a la normativa educacional. Es decir, con el nombramiento del administrador provisional que hoy día opera en Ancud, también se sanciona con esta medida extrema, que es la pérdida de la capacidad de ser sostenedor a perpetuidad, al alcalde. Esto también pone una complejidad porque el alcalde puede seguir siendo alcalde, ¿no? O sea, hay elecciones, le quedan periodos, digamos. Entonces, obviamente la democracia es democrática y en ese sentido el alcalde puede seguir siendo alcalde y evidentemente eso es muy legítimo, pero no podría seguir siendo sostenedor. Entonces también es un tema que no es irrelevante, tenemos que observar los efectos que eso tiene. Además, el administrador nombrado puede ejercer facultades de sostenedor únicamente hasta el término del año laboral docente del 2024, que es el mes de febrero, y se puede prorrogar por un nuevo periodo, es decir, el administrador provisional actual puede llegar a ser administrador provisional solo hasta febrero del 2025. En consecuencia, que si el administrador provisional solo puede llegar en un plazo máximo hasta febrero del 2025, y además el alcalde puede seguir siendo alcalde, en consecuencia, impedido de ser sostenedor, dada la sanción que tiene, estamos en un escenario que es delicado, ¿ya? Además, el nombramiento de un director ejecutivo tarda aproximadamente un año entre que se formula el perfil, se aprueba el perfil en el servicio civil, se inicia el concurso, se hace todas las etapas del concurso, se nombra y entra en funcionamiento. Es una duración de más o menos un año. En el caso de que no se adelante el inicio del funcionamiento del servicio local Chiloé, pueden producirse enormes dificultades para el proceso de instalación de este nuevo servicio y el adelantamiento de la fecha, y esto es muy importante, presidente, no colisiona con lo que se estipuló en el protocolo de acuerdo firmado en el marco de la discusión presupuestaria, dado que, según el artículo correspondiente, que es el artículo 43 de la Ley de Presupuesto, dice que se realizará una evaluación externa a la política de nueva educación pública sobre los procesos de instalación, implementación y traspaso, con identificación de estándares que deberán cumplir los nuevos servicios locales para que se realice la correcta instalación y traspaso del servicio educativo. A partir de dicha evaluación, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública podrá proponer la suspensión total o parcial de la creación de nuevos servicios locales de educación pública. Es decir, estamos frente primero a un servicio local que ya está
mandatado a existir con una fecha de creación que es junio. Solo lo que se está proponiendo es adelantar esa fecha, no estando en debate el inicio del traspaso del servicio educativo, ni tampoco estando en debate la creación de nuevos servicios locales, dado que el protocolo nos obliga a este proceso de evaluación, tras lo cual se tiene que tomar una decisión. Por lo tanto, consideramos que esta es una medida más bien de resguardo administrativo, de ganar tiempo, tal como lo hicimos con los servicios locales que acaban de entrar en funcionamiento, que precisamente debían ser traspasados el 1 de enero del 2023, y se postergó un año completo, lo que nos dio 2 años de implementación, que claramente mejoró las condiciones en las que esos servicios locales llegaron. Acá están las reglas especiales que se modifican en el marco de esta ley. Se plantea la supresión del requisito local de conformar las comisiones técnicas, dado que por ley se tienen que constituir 8 meses antes de la entrada en funcionamiento del servicio local, que se dispone la resolución del traspaso que debe dictarse ante el traspaso del servicio, liberando el plazo general de 2 meses antes de la entrada en funcionamiento. Se fija, en virtud de lo acotado de los plazos, para garantizar un buen funcionamiento del nuevo servicio, que solo respecto del primer nombramiento de director ejecutivo y segundo nivel jerárquico se disponga de reglas especiales. Esto es en similar concordancia con la que se hizo con los primeros servicios locales que fueron creados en el mes de enero del 2018 y fueron traspasados en marzo del 2018 y marzo del 2018 y en junio del 2018 respectivamente, porque fueron 2 y 2, los primeros 4, ¿no? Por lo tanto, esos son conjuntos de reglas que hemos planteado que modificar en el marco de este artículo que refiere al servicio local de Chiloé. Presidente, esos son los contenidos del proyecto, son contenidos además que en general ustedes están en conocimiento, dado que son normas que venían de la discusión de la ley de reajuste del sector público también. En consecuencia de aquello es que venimos a proponer este cuerpo normativo para poder subsanar con urgencia estas dificultades administrativas y de gestión. Muchas gracias. Bien, gracias, ministro. Se ofrece la palabra a los diputados y diputadas presentes. Adelante, diputada. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra, y también agradezco al ministro Nicolás Cataldo por bien clara explicación sobre lo que está proponiendo. A mí me gustaría hacerle una pregunta, además de un comentario. La pregunta sería, ¿qué pasa cuando en los concursos de alta dirección pública ninguno de los que queda en la terna da el ancho para lo que se le está pidiendo, cosa que a mí me pasaba mucho cuando estaba en el Ministerio de Salud, y a veces uno se ve obligado a nombrar una persona que uno sabe perfectamente, y no lo hablo en términos políticos, en términos técnicos, que si bien uno ha puesto un perfil, hay personas que teóricamente lo pueden cumplir, y a veces quedan 3 personas y uno tiene que declarar desierto el cargo. ¿Qué pasa ahí con este plazo de máximo 1 año que usted pone en este proyecto? Creo que debería ser un poquito más elástico el tema de los plazos. Eso por un lado. Por otro lado, yo quería comentar de que todos estamos de acuerdo, yo creo, en esta comisión, que una de las cosas que son complicadas, que han mostrado problemas y que coincidimos en que hay que pausar su implementación, son los SLEP, que viene la ley ya desde 2017, sí. ¿O 19? 17. Entonces, ha habido un largo plazo y la implementación ha sido bastante caótica. Y en ese sentido creo que hay una clara necesidad de que quienes estén a cargo de los SLEP sean personas primero con liderazgo, con conocimiento, con capacidad de dialogar, de articular, porque estas son funciones que articulan distintos actores y sectores. Por lo tanto, no se trata solamente de tener un buen técnico, sino que tiene que tener habilidades que le permitan realmente alcanzar los objetivos que tiene un SLEP. Por otro lado, comentar de que en el término de lo de Chiloé, si bien yo estuve totalmente de acuerdo en la necesidad de pausar, el lentecer la implementación de los SLEP, creo que el ministro ha dado razones bastante
potentes como para, en el caso de Chiloé, me imagino que también hay otros casos, pero aquí estamos hablando de Chiloé, se justificara partir antes y poder hacerse cargo de los problemas graves que hay en el lugar. Así es que yo un poco hemos llamado también al ministro a ponerle mucha fuerza, mucha energía, mucha técnica también en este proceso que es súper duro, súper difícil. Los cambios, siempre hay problemas y siempre hay resistencia al cambio también de las mismas instituciones. Pero creo que aquí se requiere una mano muy firme en términos del cómo, de entender bien el para qué, con cuánto, dónde. Y en ese contexto yo apoyo este proyecto. Creo que tiene sentido. Creo que tiene sentido en términos de mejoría concreta de lo que son la instalación de los SLEP y de los que ya están funcionando, que algunos funcionan bien y otros no tanto. Así es que eso quería decir, y la pregunta tiene que ver con qué pasa cuando en la alta dirección pública ninguno de los tres del ancho, cosa que a mí me pasó muchas veces cuando tuve que elegir un directivo para los servicios de salud. Muchas gracias. Gracias, diputada Molina. Diputado Cornejo. Gracias, presidente. Darle la bienvenida, obviamente, al ministro, saludar a todos nuestros diputados y diputadas, miembros de la comisión. Yo quiero plantear en primer lugar que tenemos coincidencia respecto de lo que se ha señalado en torno a este planteamiento para poder designar a los directores ejecutivos, ¿cierto?, de manera provisoria, atendiendo las características de las distintas situaciones que estamos enfrentando, principalmente lo que ha ocurrido en Atacama. Sin embargo, yo le quiero plantear al ministro una inquietud, que si bien es cierto, tengo coincidencia respecto a lo que se ha señalado en torno a lo que ocurre en Chiloé, lo que significa adelantar en 4 meses, ¿cierto?, la creación del Servicio Local de Educación Pública. Yo he tenido la preocupación, ministro, de hablar con algunos actores locales, también con parlamentarios de esa zona, y uno no puede quedar ajeno a la inquietud que se sigue manifestando, que de acuerdo a las características de ese territorio, ni siquiera el adelantamiento en 4 meses de la creación del SLEP en Chiloé resolvería la problemática a la que están enfrentados. Y yo creo que siempre es bueno para cada uno de nosotros, en el ámbito en el que nos desempeñamos y también de alguna manera haciendo eco de lo que para quienes somos de regiones significa el poder atender las características de cada uno de los territorios en Chiloé. Yo creo que tenemos una dificultad no resuelta, porque tenemos posiciones de verdad encontradas respecto de lo que significa, aunque adelantemos la creación del SLEP en 4 meses, ¿cierto?, y que esté considerada su instalación a contar del próximo año, lo que ha planteado el ministro por su intermedio, presidente, en atención a lo que está comprometido en la ley de presupuesto, ¿cierto?, donde se espera un informe que señale en definitiva la pertinencia o no de la instalación. Yo en este caso voy a recoger lo que nos han planteado principalmente, ¿cierto?, los actores, los parlamentarios nuestros de esa zona, y tengo allí indudablemente muchas dudas con respecto a que efectivamente sea oportuno llevar adelante este proceso. En términos de lo que son la designación de los secretarios ejecutivos de manera provisoria, yo ahí coincido plenamente con lo que usted nos ha planteado. Pero respecto al tema Chiloé, estamos ahí en un dilema importante, pensando principalmente, ministro, lo que siguen planteando. Yo hoy día a la mañana me di la oportunidad de conversar con algunos parlamentarios de la zona, y hay una sensibilidad particular respecto de las características del territorio, que independiente de la creación de manera anticipada, hay indudablemente dudas crecientes e importantes respecto a que si en este territorio, particularmente a las características de Chiloé, sus islas, hay capacidad, ¿cierto?, independiente que ya esté determinada la instalación en una fecha determinada,
si efectivamente va a ser oportuno hacerlo. Solamente eso, presidente y ministro. Muchas gracias. Gracias, diputado Cornejo. Me han solicitado la palabra en este orden: la diputada Rafael, la diputada Roja y la diputada Arce, y después el diputado Schubert. Diputada Rafael, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos quienes están hoy día en esta comisión. Presidente, la elección del director ejecutivo, yo creo que es pertinente, en realidad un suplente rápidamente nombrarlo, pero sí, por su intermedio, quiero señalarle al ministro que aquí lo más importante es la calidad de la educación. No podemos olvidarnos de eso. Yo soy de la región de Aysén, ya vivimos la experiencia de la Universidad de Aysén, que se la capturó un partido político. El desastre de Atacama también tiene que ver con la captura de un partido político. Entonces yo le quiero pedir, ministro, primero, y en eso también hacerle una pregunta: ¿quién elige este director ejecutivo suplente? Y yo quisiera ahí pedirle, ministro, que lo hagan, por supuesto que es de gobierno, yo no pretendo que no sea de gobierno, ministro, pero que sea la persona más competente, no que se elija por un senador o una senadora, y que finalmente sea capturado por un partido político, porque bajo esas condiciones jamás vamos a poder mejorar la calidad de educación. Los niños son lo primero, no los partidos políticos, ni el cueteo político, ni la contratación de gente según un partido político. Aquí lo más importante es que tenemos que tener profesionales de calidad, con pertinencia, con competencia, con capacidades. Eso, ministro, yo creo que no tenemos que perderlo de vista. Yo le voy a votar a favor, confiando en eso, ministro, en que efectivamente sea una persona muy capaz y que no esté capturado esto por un partido político, por un senador o una senadora. Eso es uno. Y segundo, yo iba a rechazar el segundo, ministro, pero ahora, con mayor razón creo, y voy a cambiar de opinión, voy a aprobarlo también, porque yo soy de la región de Aysén, insisto, Chiloé tiene las mismas características de la región de Aysén, y las mismas. Sus características geográficas son súper difíciles. Creo que es un tremendo desafío. No es lo mismo que cada municipio tenga la educación. Hoy día hay una descentralización, en el fondo queremos avanzar en descentralización y aquí se centraliza todo. Pero creo que por lo mismo es importante darle más tiempo. Esos 4 meses yo creo que son importantes para poder ir organizando todo lo que tiene que ver con la administración de eso. Lo que sí, ministro, también le pido ahí es que si usted ve que en el 2025 no están las competencias dadas para que se implemente el SLEP en Chiloé, no se lleve a cabo. Hay serias dificultades, y se lo señalé en algún momento. El tema del transporte de los estudiantes es distinto a una zona en donde la geografía es totalmente distinta. El tema de la calefacción, ellos también se manejan con leña, que llegue allá, en fin, hay una serie de dificultades que tienen, oficinas locales también, y no que sea solo una oficina regional, en fin, todo eso. Yo solamente le pido, ministro, y quiero insistirle en eso, y confío en que así va a ser, por eso lo estoy aprobando, es que si usted ve que esto no está en condiciones este año para que se aplique a partir del 1 de enero del año 2025, usted pueda decir no se va a traspasar hasta el próximo año, hasta que esté en condiciones para que se traspase la mejor condición. Eso, ministro. Gracias. Gracias, diputada Rafael. Diputada Rojas. Gracias, presidente. Bueno, estoy acá en reemplazo del diputado Santana. Esta es una comisión que me interesa mucho, así que me gusta poder estar acá y hablando especialmente de este tema que ha traído tanto conflicto, especialmente la situación de Atacama. Por eso quisiera valorar esta iniciativa que el gobierno ha puesto sobre la mesa. Creo que el cambio que se propone en materia directiva es bien importante para poder abordar los problemas, y en ese sentido comparto lo que mencionaban las diputadas y el diputado anteriormente. Pero también creo que es relevante que podamos enfrentar la situación que se vive en Chiloé. Y yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver con que hay una situación crítica, y ya se decía, ni con 4 meses de anticipación se soluciona el problema. Yo creo que en eso el diputado Schubert tiene razón. El asunto es que no hay tantas alternativas respecto, el diputado Cornejo, perdón, no hay tantas alternativas respecto de lo que podamos hacer desde el Congreso
para abordar la situación que se vive en ciertos lugares donde la municipalización tiene a los colegios en un estado crítico. Entonces, yo creo que si no se reconoce esta como una alternativa, entonces, ¿qué hacemos para esos casos? Porque sabemos que hay municipios, y este en ningún caso es el único, y quizás ahí el ministro nos pudiera entregar luces de cuántos son las comunas en que están en situaciones similares, pero en donde las municipalidades han tenido una administración terrible con los establecimientos, que han utilizado la plata que es de educación en otros asuntos que pueden ser muy importantes, pero para los cuales los dineros no estaban destinados. Entonces, la municipalización y la administración por parte de municipalidades o corporaciones ha sido un problema en la educación. Y tenemos ejemplos de sobra, y uno de esos ocurre en Chiloé, especialmente en Ancud, en donde las deudas son abismantes. Entonces, yo puedo llegar a compartir en que efectivamente la solución no es adelantar o no el proceso de los SLEP, pero ¿qué hacemos si no tenemos tantas soluciones que ofrecer? Entonces, yo sé que hay temores fundados respecto de este adelantamiento, pero me preocupa que no se entregue ninguna solución o ninguna alternativa. Así que reitero que creo que es bien importante el cambio que se ofrece en materia directiva, y agradezco también que haya cierto consenso de que eso es necesario, pero me queda la interrogante legítima, genuina, por cierto, de qué pasa en situaciones como lo que ocurre en Ancud, porque sabemos además que no es el único caso, que casos como este se repiten a lo largo de Chile, en donde municipalidades, ya sea mediante corporaciones o DAEM, han tenido una administración que es nefasta con los colegios, y nosotros no deberíamos dejar que eso siga ocurriendo. Gracias, presidente. Gracias, diputada Roja. Diputada Arce y después el diputado Schubert. Diputada Arce. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos mis compañeros y a quienes nos acompañan también. Desearles un muy buen 2024 y espero que podamos sacar buenos proyectos de ley desde este espacio también. Solo quería comentar que nosotros vimos estas mismas indicaciones en la ley de reajuste, pero creo que finalmente fue muy bueno poder mejorarlas y traerlas a este espacio para verlos con mayor detención y claridad. Así que anuncio que yo al menos voy a apoyar el proyecto, voy a votar a favor. Hice algunas indicaciones, sí, que ojalá las puedan estar revisando, pero yo creo que esto también denota en el fondo que siendo un proyecto, la nueva educación pública, que comenzó hace muchos años atrás, esto viene un poco a demostrarnos que hay que ir perfeccionando y hay que ir modificando según lo que las mismas experiencias nos van demostrando que hay que hacer. Así que yo al menos agradezco la disposición del Ministerio y también de mis compañeros, porque al parecer sí tenemos un buen consenso. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Arce. Diputado Schubert. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a todos los presentes. A ver, varias cosas. En primer lugar, me parece que no es beneficioso para un asunto tan relevante, que está de manera tan crítica como es la educación pública en nuestro país, tengamos una discusión tan a la rápida. Creo que esto del plazo del SLEP de Chiloé, como también el tema del problema con los nombramientos, los reemplazos y las subrogancias en el caso de los administradores de los SLEP, es algo que se sabe de antes. Y por lo tanto podríamos haber bien discutido esto con tiempo, haber podido hacer las indicaciones pertinentes, haber estudiado, haberlo discutido, porque así la verdad es que en mi caso particular tengo un par de dudas que me hubiera gustado haber podido despejar con un poco más de detalle, pero lamentablemente ya nos encontramos con esta situación, habiéndose citado el primer día, ¿no es cierto?, de vuelta a las 10 teníamos sesión, a las 10:30 se citó una sesión para las 11:30, y creo que esto se podría haber hecho de otra forma para haber podido tener una discusión más enriquecedora y haber podido ver en detalle. Aquí hay dos cosas que se nos plantean. Uno es la situación de los reemplazos y las subrogancias. Este tema fue rechazado ya en la ley de reajuste. Y es más, fue rechazado también, como se pretende dejar hoy día con este proyecto, fue rechazado cuando se discutió esta ley que regula los SLEP. Precisamente, ¿por qué? Porque lo que no se quería hacer es lo que hoy día se propone, que es saltarse el sistema de alta dirección pública, que es lo que hoy día eventualmente podría llegar a ocurrir, y de hecho ya en el caso de Atacama podría ocurrir. Esto es que un sistema especial de nombramiento de altas autoridades, una vez que inicien un sumario, sean designadas luego a dedo.
expresamente se discutió y expresamente se rechazó para evitar aquello y para privilegiar el sistema de alta dirección pública, y entonces que las subrogancias provinieran de los mismos nombrados por alta dirección pública, que pudieran ellos subir al cargo, en este caso de director o el cargo que se quiera hacer la subrogancia. Por lo tanto, esta discusión se dio de manera así lata, ahora no, ahora está dando la carrera, pero cuando se dio lata se rechazó. Y esto a mí no me gustaría que efectivamente termine siendo una designación política, porque ¿quién hace esta designación hoy día del subrogante? A falta de él que está sumariado. Y los sumarios además siempre son más extensos que 20 días, lo sabemos, incluso pueden durar mucho más largo. Entonces incluso podría haber alguna administración que inicie sumarios, ¿no es cierto?, con la intención de nombrar a dedo, y entonces nos saltamos el sistema. Precisamente por eso el sistema no permitía este nombramiento de manera directa. Y en segundo lugar, respecto al caso del sur, la verdad no entiendo. Yo entendí que el acuerdo era que la política pública de SLEP no estaba dando el ancho, no estaba funcionando, y por lo tanto lo que se comprometió, según yo entendí, en la discusión del presupuesto era suspender, ¿no es cierto?, momentáneamente, y hacer una reforma profunda al sistema. Esto de adelantar el inicio del SLEP va en el sentido contrario. Aquí no se está reformando lo malo que tiene el sistema para poder sí tener un buen sistema en el futuro, sino que se está adelantando con el mismo mal sistema. Distinto hubiera sido que esta norma de adelantar el inicio del SLEP de Chiloé se hubiera acompañado a la norma que hace las transformaciones profundas del sistema. Entonces, vamos a mejorar el sistema con todo esto, discutamos eso, y entonces, si usted quiere un artículo más, le agregamos esto. Pero aquí no hay propuesta alguna de mejorar el sistema. Es más, se está adelantando un sistema que sabemos que es malo, que sabemos que no está funcionando. Además, sabiendo que el compromiso fue suspender, ¿verdad?, los traspasos hasta esperar estos informes de expertos, ¿verdad?, que nos va a decir cuáles son, y ya tenemos algunas luces de por dónde habría que hacer las modificaciones varias que hay que hacerle a esta ley. Y el compromiso era no hacerlo salvo los casos excepcionales que el Ministerio indicara, pero resulta que en la práctica, de los 6 LED que se traspasaban este año, el Ministerio indicó que 4 estaban en condiciones de ser traspasados. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la práctica? Se nos hizo creer que esto se iba a mejorar y se iba a transformar, y que se iba a postergar entonces los traspasos, pero en la práctica se van a traspasar 4 de los 6, si no me equivoco, y en el fondo solamente los que no estaban en condiciones de ser traspasados porque estaban más atrasados, efectivamente esos no van a... Entonces, creo que estamos fomentando un sistema que en la práctica sabemos que no está dando el ancho, y lo que deberíamos estar haciendo nosotros es modificar profundamente la norma que regula los LEP, y no estar facilitándola, porque ¿qué ocurre? Estos 4 traspasos que están listos, puede ser que estén listos, y me alegro que estén listos. El problema es que vamos a traspasar un sistema que sabemos que no está funcionando. Entonces creo que no es una buena solución. Y lo que estamos haciendo aquí en la propuesta del gobierno respecto de Chiloé, me parece que va también en el mismo sentido. En lugar de mejorar el sistema, se está adelantando un proceso. Además, si se cree que se va a postergar, porque probablemente no va a estar en condiciones de iniciarse el año 2025, con mayor razón. Entonces no tiene sentido que lo estemos adelantando si se va a postergar. Y en definitiva, eso quiere decir que ese traspaso del SLEP ya va a quedar para el próximo gobierno. Entonces, creo que este proyecto podríamos haberlo discutido con calma, haber visto estas aristas de la alta dirección pública, que creo que era digno de ser analizado con detalle, y esto otro también de los SLEP. Recordemos lo que ocurrió en Antofagasta. El Colegio de Profesores está diciendo que el gobierno no cumplió con su compromiso, que íbamos a terminar en enero las clases, terminaron en diciembre, que se iban a iniciar obras de reparación que no se han iniciado, y están señalando que probablemente en Antofagasta en marzo no quieren comenzar las clases porque no están las condiciones. O sea, el compromiso del Ministerio en una situación crítica, en un caso puntual de un SLEP, no se habría cumplido. Entonces yo creo que en lugar de estar fomentando un sistema, lo que tenemos que hacer es primero modificarlo en todos los ajustes importantes y profundos que hay que hacerle, y luego, por supuesto, atrasaremos lo que hay que atrasar, adelantaremos lo que hay que adelantar, pero creo que sin hacer los cambios correctos y necesarios, lo que estamos haciendo es muy, muy peligroso. Eso, señor presidente, muchas gracias. Diputada Serrano. Muchas gracias, presidente. Yo valoro la propuesta del Ejecutivo y también valoro la celeridad con que se le ha dado esto. Yo no comparto, por su intermedio, presidente, las palabras del diputado Schubert cuando habla de que esto lo hemos hecho a la rápida, porque creo que ya han sido meses de discusión sobre la crisis que actualmente tenemos con la implementación de los servicios locales de educación pública y también las crisis que actualmente tiene la educación municipal en nuestro país. Sin embargo, yo quiero que también dejar algunas preguntas abiertas, porque he escuchado, a propósito de la intervención anterior, de qué es lo que hacemos, cómo seguimos hoy día alimentando un sistema que debiese ser modificado, pero mi pregunta es como si fuese una alternativa de saltar de un sistema que supuestamente no está haciendo crisis, que actúa el sistema municipal,
a los servicios locales como si hoy día no tuviésemos una situación complicada en ambas partes. Yo creo que lo que le corresponde a esta Comisión de Educación, presidente, es poder transitar en ambos sistemas que claramente tienen muchas deficiencias. El primero, que ya ha hecho una crisis que creo que es insalvable, que han sido años de una crisis municipal financiera que nos ha tenido a las escuelas públicas con graves problemas de infraestructura, de pago a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Mi pregunta es, ¿qué hacemos entonces con Chiloé? Porque cuando hablamos de Chiloé en particular, nos decimos, bueno, no implementemos el servicio local, pero ¿qué vamos a hacer el próximo año cuando tengamos nuevamente a los municipios acá en audiencia en la Comisión de Educación pidiéndole al ministro de Educación una intervención para pagar los sueldos de los trabajadores y trabajadoras? Yo creo que este tipo de iniciativas, cuando muchas veces también se le pide al Ejecutivo mayor celeridad, mayor iniciativa, se deben recoger. Nosotros debemos tomar el guante. Creo que son dos modificaciones pequeñas que también nos permiten hoy día abrir un camino a hacernos cargo de un problema que estamos teniendo también, y de también todo lo que nosotros ya hemos visto como un diagnóstico de las dificultades que tienen los servicios locales, porque también cuando se dice que a través de saltarse hoy día o incluso subestimar lo que puede ser poder escoger a los directores ejecutivos a través de la alta dirección pública, mi pregunta es ¿por qué en la Comisión de Educación no se dijo nada cuando esto era un diagnóstico a propósito de los pocos directores ejecutivos que tenemos concursando por alta dirección pública? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en ese sentido? ¿Cómo nosotros dotamos de mayores capacidades? Entonces yo creo que son dos aristas que nos abren un camino a modificaciones mucho más profundas que las que debemos también hacer este año. Así que yo al menos estoy con la idea de poder aprobar, y creo que poder robustecer esto a través de otra iniciativa que podemos conversar más largamente va a ser parte de lo que vamos a estar haciendo este año. Gracias, presidente. Bien. Tenemos un invitado. Diputado Borque. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro, desearle que tenga un buen año 2024, a todos los también colegas que nos he saludado. Y quiero plantear este tema porque me llama la atención. Yo soy novato en esto, mi primer periodo, no entiendo cuál es, no sé si llamarlo tosudez, pero antes de irnos de Pascua, ¿no es cierto?, tuvimos una votación y el Congreso aprobó. Aquí hubieron diputados de todas las corrientes políticas que aprobaron que era complejo el SLEP en Chiloé. Entonces, no entiendo por qué nuevamente hoy día con suma urgencia está en la Comisión de Educación nuevamente el SLEP de Chiloé. Yo solamente, como soy un parlamentario de la zona, quiero transmitir lo que dice la Mesa de Educación de Chiloé por adelantar la creación de este SLEP para marzo. Primero, vulnera a los trabajadores al eliminar las comisiones técnicas. ¿Por qué en algún momento se hablaron de comisiones técnicas y hoy día lo más probable es que no vamos a tener tiempo para hacerlo? Segundo, de igual forma, los municipios y corporaciones no dispondrán de tiempo para regularizar los terrenos. Hoy día sabemos que hay muchos colegios que no tienen sus terrenos regularizados. ¿Cómo lo van a hacer para entregárselo al SLEP? Si estamos adelantando plazos. Tercero, ejerce una presión para desvincular o no renovar contratos a docentes. Cuarto, no se realiza el diálogo con las comunidades educativas y trabajadores, nuevamente se impone en forma arbitraria. Quinto, los trabajadores de jardines infantiles vía transferencia de fondos no tendrán financiamiento adicional. Sexto, aún no se cumple el anuncio ministerial de declarar la ruralidad que permita tener transporte para los niños y niñas de lugares apartados de las islas adyacentes. 40 islas, majaderamente digo, siempre 40 islas habitadas en el archipiélago Chiloé. No existe una política de financiamiento para los internados de Chiloé. Hoy día cada vez las comunas tienen menos internados, no sabemos qué van a pasar con los pocos internados que están
funcionando. Si el argumento es el AP de ANCU y el aseguramiento del servicio puede nombrarse excepcionalmente por otro año, porque me parece que hay un problema ahí con el interventor que está en ANCU que va a tener, ¿no es cierto?, que cumplir, ya parece ahora este fin, o cumplió este fin de año, en el artículo 94, segundo párrafo de la ley 20.529. 8. Los trabajadores solicitamos un plazo mínimo de 22 meses entre la creación y la implementación. ¿Cómo asumirá el Ministerio los despidos de los trabajadores de administraciones centrales? Agregar que no hay recursos para oficinas locales de educación. Si va a ser solamente una oficina local o más en el archipiélago. La planta SLEP no se ha aumentado. Es imposible con 70 funcionarios realizar el trabajo en un archipiélago con más de 40 islas insulares, con cerca de 300 funcionarios trabajando en administraciones centrales. Yo, presidente, por su intermedio, tenía que dar a conocer esto, porque es lo que la mesa que ha estado funcionando allá, tengo entendido también que hay otros actores que son el colegio de profesores que tienen otra postura que lo que tiene la mesa, pero también hay que respetar a estas personas que han estado en la comisión, que han intervenido en la comisión, que se tomó una decisión en la sala en la votación anterior. Entonces, hoy día, esta suma urgencia, vuelvo a insistir, presidente, yo no logro entenderla. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado Borque. Sin duda que todas las intervenciones son importantes y ayudan para la discusión y mejor decisión respecto de la propuesta, pero sin duda que lo que ha planteado el diputado Borque es diputado de la zona de Chiloé, que conoce la realidad directamente y no a través de terceros. Sin duda que es muy importante también para la discusión que estamos sosteniendo. Ministro, dos o tres reflexiones antes de darle la palabra para que pueda dar respuesta a los planteamientos que han hecho los diputados. La verdad es que yo creo que el problema que tenemos con los SLEP es un tema urgente. Y debe y tiene que ser una prioridad ya para el Ministerio. Y en esa línea, lo que se pretende a través de este proyecto o este anuncio de proyecto o indicación, ya es ir a abordar los problemas de fondo que tenemos en la implementación de estos sistemas. Y la verdad es que yo creo que el gobierno se está demorando demasiado tiempo ya en hacer llegar esa propuesta. Entonces, yo en ese sentido, ministro, solo dar dos ejemplos de los problemas que tenemos en esto, ¿ya? El problema de financiamiento, sin duda que es un problema no menor. Por otro lado, creo que lo que ocurre con el tema de la infraestructura no es un tema menor. Y lo otro, que esta política pública no da cuenta de las diferencias territoriales que tenemos. O sea, aquí se ha planteado el tema de las islas, el traslado, las zonas rurales, en fin, son temas que no son menores. Pero en esta iniciativa ni en la discusión que hemos tenido en esta comisión, estos temas como que han estado ausentes. Entonces, mi preocupación pasa por eso. O sea, ¿cuánto más vamos a tener que esperar para tener esta propuesta? Yo le invitaría y lo convoco, ministro, a que le ponga extrema urgencia a la presentación de esto, porque creo que ese proyecto o esa indicación va a abordar los temas de fondo. Porque lo que estamos haciendo aquí, sin duda que es parchar. Son parches, ¿ya? Y no estamos dando una solución definitiva. Y en esa línea, ministro, antes de cederle la palabra, reitero, la sala se pronunció. Queremos soluciones de fondo, por eso se rechazaron ya la implementación de estos sistemas locales que están a punto de. Y respecto de los suplentes, la suplencia, también ya nos pronunciamos.
Aún así, ministro, yo en lo personal, creo que el tema de Antofagasta, o sea, de Atacama, es un tema extremadamente urgente. Urgente. Porque los resultados de la prueba para ingreso a la universidad creo que es elocuente. Entonces, aquí tenemos que poner, yo diría, prioridad a los alumnos. Aquí el daño que se les genera con esta situación que se ha prolongado por mucho tiempo, quienes pagan las consecuencias, en primer término, son los alumnos. Entonces, yo en esa línea, ministro, pensando en los alumnos, y algo que también dijo el diputado Schubert, y que usted también lo había mencionado antes, yo voy a aplicar el principio de buena fe respecto del director suplente. Porque yo también tenía mis dudas, como las tenía el diputado Schubert, de que esto quizás se utilizara para bypasear el sistema y terminar con designaciones de carácter político, designando a verdaderos operadores ya en estos cargos, ya, y obviando el sistema de alta dirección. Pero creo que los requisitos que usted ha planteado, que no me satisfacen en un 100%, pero para mí son un grado de tranquilidad. De cómo se llega a nombrar ya al director ejecutivo suplente, creo que es cierto resguardo a que no caigamos en definitiva exactamente. Porque yo creo que muchas de las situaciones que están ocurriendo es producto de arbitrariedades que se han ido sucediendo en el tiempo en algunos sistemas locales. Entonces, ministro, yo lo invito y lo convoco a que tengamos una propuesta a la brevedad, una propuesta definitiva y no seguir parchando. Y en relación al proyecto en concreto, yo por lo menos estaría en principio por aprobar lo del director suplente, pensando fundamentalmente en los alumnos de Antofagasta, o sea, de Atacama, pero no voy a estar disponible para seguir implementando sistemas locales que, en definitiva, van a tener los mismos problemas que ya estamos viviendo o quizás más graves. Brevemente, por favor, diputada Rafael, y después el ministro. Es que solo quiero aclarar algo, porque a lo mejor estoy equivocada yo. Lo que nosotros rechazamos en sala fue que no se aplicara en marzo el SLEP. O sea, al ser rechazado eso y se rechazara acá, igual partiría en junio. Igual partiría en junio. Esa es mi duda. O sea, nosotros no hemos rechazado la instalación del SLEP en Ancud. Ni siquiera el traspaso de o sea, en Chile, sí. No hemos rechazado eso. O sea, solamente rechazamos que se adelantara 4 meses. Perfecto. Bueno, ahí lo explico. Ministro, por favor, hágase cargo de todas las dudas que hay y particularmente, ministro, yo le solicitaría que profundice ya respecto de los requisitos para llegar a nombrar un director ejecutivo suplente. Ministro. Gracias, presidente. Sí, voy a intentar ser muy breve. Efectivamente, para referirme primero a la primera parte del contenido del proyecto de ley. Los directores ejecutivos, nosotros coincidimos en que debe ser siempre por alta dirección pública. Es un resguardo muy importante en función de garantizar perfil, pertinencia y obviamente transparencia respecto a quien ejerce. Uno de los diagnósticos de lo que fue en su minuto la nueva educación pública, incluso de mucho antes, era la tremenda captura política de quienes ejercen los roles de dirección estratégica de los municipios en el sector educacional. Naturalmente, si el alcalde tiene el legítimo derecho a poner a sus funcionarios de confianza en los roles administradores. Entonces, claro, no siempre se garantiza que la persona que esté a cargo sea la más pertinente. Lo que buscaba justamente la discusión de la 21.040 y la discusión que se dio en su minuto, precisamente lo que buscaba era resguardar con extremado celo aquel principio que me parece muy bien. El problema es que la realidad tiene también aplicación práctica y la realidad nos indica que algo que nadie se imaginó que podía ocurrir, ocurrió en Atacama. Es decir, tremenda situación de irregularidades administrativas que tienen informes de auditoría y también de Contraloría, que son urgentes de despejar.
por tanto antecedentes en el Ministerio Público, en la Contraloría, en el Consejo de Defensa del Estado, dado la cantidad de recursos públicos que están involucrados. Director ejecutivo en proceso administrativo sancionatorio, primero con un sumario que se ha extendido excesivamente respecto a lo que debería haber durado. Y además, segundos niveles jerárquicos que hoy día no existen. Hoy día los segundos niveles jerárquicos o han sido destituidos, o han sido también sumariados, o están fuera por licencias médicas, ¿no? Que es un caso. Por eso es que hoy día lo que ocurre en Atacama es que tenemos a una persona, un profesional, grado 9, periodista, que es el responsable estratégico en este minuto del servicio local, con toda la dificultad que implica tomar decisiones considerando que es un funcionario de planta, un funcionario con un grado bajo y además un funcionario que está arriesgando todo lo que no tiene en decisiones que no les competen en definitiva, a propósito de que él no es el titular del cargo ni está cerca de... O sea, es la última opción en el proceso de suplencia legal que tiene cualquier servicio público, ojo, no solamente el servicio local. Es por ello que nosotros nos hemos planteado la necesidad de contar con una herramienta de intervención como, ojo, ya el sistema municipal tiene en el administrador provisional. ¿Quién elige al administrador provisional? Es la Superintendencia de Educación, que a través de perfiles técnicos que tienen en un registro, de hecho la persona tiene que estar inscrita en un registro. En el caso del servicio local, claro, uno tiene que ponderar además que en caso de una figura de emergencia, esa figura de emergencia tiene que estar disponible a ir a un escenario de crisis, estar disponible a ir a un escenario de duración breve, tiene que estar disponible a probablemente trasladarse de región, es decir, y además tiene que ser una persona que cumpla con los perfiles adecuados. De hecho, lo señala explícitamente el texto, la persona que ejerza la suplencia deberá cumplir con los requisitos legales y el perfil para el ejercicio del cargo según el informe de Dirección Nacional del Servicio Civil. Por lo tanto, acá, lejos de querer, como se dice coloquialmente, hacer la Verónica al sistema de alta dirección pública, lo que se busca es tener una herramienta de intervención en situaciones muy puntuales y de crisis en caso de que sea necesario. Y en ese sentido, presidente, tal como usted lo señaló, los requisitos que se plantean tienen relación con cosas muy puntuales. Lo primero es que exista riesgo de afectación grave de la continuidad del servicio educativo. Es decir, que el derecho a la educación de los estudiantes no esté garantizado. A propósito de lo que usted mismo señalaba, presidente, o sea, cuando se pone el ejemplo de los días de clase que perdieron los estudiantes en Atacama, del efecto que tiene sobre los resultados de aprendizaje, el efecto que tiene respecto a, por ejemplo, el sistema de acceso a la educación superior, todas las remediales y la inversión de recursos que el Estado tiene que hacer para nivelar y garantizar efectivamente ese derecho a la educación que fue vulnerado durante una X cantidad de tiempo, está expresado en esto, ¿no? O sea, la afectación grave de la continuidad del servicio educativo. Esa es una de las causales. Una segunda causal, claro, bueno, y la afectación de esta continuidad del servicio educativo la califica la superintendencia, es decir, no es una decisión arbitraria del ministro de Educación. No es que el ministro de Educación dice, ¿sabe qué? Me miró feo el director ejecutivo de allá, lo vamos a sumariar para poner a alguien en su reemplazo. Además, ojo, cualquier proceso sumarial tiene que cumplir con los requisitos mínimos para llegar a la conclusión de que la persona tiene que ser destituida. Tampoco es arbitrario, ¿no? En segundo lugar, que se haya emitido por la Contraloría General uno o más informes de auditoría respecto a el servicio local 3 años antes de la solicitud de designación, es decir, que sean informes que estén previamente emitidos antes de que se llegue a tomar una decisión de nombramiento, que contengan las observaciones que requieren ser subsanadas en breves plazos. Asimismo, concurrirá esta causal cuando existan informes emitidos por la DEP o por el Ministerio de Educación que implique remitir estos antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado o a la Contraloría. Es decir, un escenario en el que evidentemente se detectan graves irregularidades en el funcionamiento administrativo y en el uso de los recursos del Estado en el caso del servicio local respectivo. Y en tercer lugar, que exista menos de la... Bueno, probablemente en el supuesto 2, además, dados los antecedentes, se debe haber activado el proceso de remoción y por tanto los sumarios y todo el asunto. Es decir, va a haber concurrido también la causal número 1, ¿no? Producto de los efectos que tiene la causal número 2. Y en el caso de la tercera causal, es decir, que exista menos de la mitad de los cargos del afecto al sistema de ADP. Mire, existe un viejo dicho que es desvestir un santo para vestir otro. Entonces, hay un momento en el que seguir sacando ADPs para asumir roles para los que no fueron electos, para los que no están preparados ni cumplen los perfiles,
porque el perfil de un director ejecutivo es muy distinto al perfil de aquel que ejerce el rol de DAF o el rol de planificación o el rol de UATP, que son las otras subdirecciones. Es decir, es comparar peras y manzanas, ¿no? Son naturalezas distintas, perfiles distintos, requisitos distintos. En consecuencia, cuando uno ve que en un servicio local te aproximas a la pérdida del segundo nivel jerárquico en una proporción importante, que también tienen que ser concursados por ADP, si tú además continúas sacándolo, puedes empeorar administrativamente la condición del propio servicio local, que es lo que pasó en Atacama, de hecho. Todos estos supuestos están hechos sobre la base del peor escenario posible, que es el que se dio copulativamente en el caso de Atacama. Es decir, al director DAF, que asume la subrogancia del servicio local como director ejecutivo, lo que deja un problema en DAF y además deja un problema en la dirección ejecutiva. Y terminan todos saliendo destituidos o removidos en sus cargos por distintas razones que nos tienen el escenario en el que nos tienen. Entonces, además, justamente la norma, en el último párrafo, señala que el director ejecutivo durará máximo 1 año en el cargo. Nosotros mismos somos conscientes de que esto no puede ser una decisión que se extienda más allá de lo necesario. Nosotros decimos 1 año porque creemos que en el plazo de 1 año es factible terminar el proceso de remoción, iniciar el proceso concursal y tener nombrada una nueva persona, ¿ya? Decimos 1 año entendiendo que puede ser menos, porque si el proceso de nombramiento de un nuevo titular bajo el sistema de alta dirección pública ocurre antes, terminará antes del año. Y en ese plano, entonces, esta persona podrá estar en este cargo entonces 1 año, o si se termina antes el proceso de nombramiento de un nuevo director ejecutivo, antes de 1 año. Pero también existe la posibilidad de que se extienda en caso de que no ejerza un nuevo director ejecutivo el cargo, producto de que se declaró desierto el concurso, que era la pregunta que hacía la diputada Molina. Efectivamente ocurre. A mí no me ha tocado mirarlo en detalle porque uno no tiene acceso a esos detalles, porque eso lo ve el Servicio Civil. Pero en conversaciones con la gente del Servicio Civil, efectivamente te dicen que muchas veces lo que ocurre es que te llegan las mismas personas para muchos servicios locales, son las mismas ternas, y los nombres que vienen posteriormente a esas ternas son nombres con puntajes bajos, que no cumplen efectivamente los mínimos que el propio Servicio Civil establece como premisa, ¿no? Como línea base de lo que debería ser una persona electa por ADP. Entonces, efectivamente, las posibilidades de que se terminen declarando desiertos algunos concursos existen. Lo que alarga, evidentemente, el proceso de nombramiento. Por lo tanto, esto más bien tiene que ver con responder a la realidad objetiva, más allá de lo que uno teoriza en la discusión legislativa. No se entregó esta herramienta, hoy día vemos que es necesaria la herramienta. Entonces, esto es mutatis mutandis, ¿no? Las cosas no son estancas, no son estáticas, la experiencia nos ha dicho esto, y aquí es muy importante, porque yo comparto lo que dice el diputado Schubert y también usted, diputado Bobadilla, presidente, por su intermedio, y que tiene que ver con abordar los temas de fondo. Lamentablemente, claro, todavía estamos iterando internamente con Dirección de Presupuesto y con SECPRES, pero el proyecto de ley ya existe, digamos, ya está configurado, tiene su eje, su contenido. Esperamos iniciar prontamente, la próxima semana, el trabajo prelegislativo. Estamos definiendo por qué Cámara va a entrar. Probablemente va a ser el Senado, porque allá está hoy día el proyecto que indicaríamos con esta indicación sustitutiva. Y se va a abrir el debate. Nosotros estamos muy urgidos porque esto ocurra. Y yo reconozco algo, presidente. Estamos atrasados, evidentemente. Esto estaba en el programa de gobierno del presidente Boric. Y a mí me parece muy complejo que 2 años después estemos todavía con este tema pendiente. Ojo, pendiente en el sentido de tener un buen proyecto, porque en abril se presentó un proyecto. Es decir, el Ejecutivo presentó una iniciativa para hacer estas modificaciones, solo que se consideró insuficiente, que no llegaba a abordar todos los puntos. En ese plano, entonces, presidente, en el caso del director ejecutivo, creemos nosotros que es una medida necesaria, que la desanclamos del proyecto general, precisamente porque es una medida excepcional y muy puntual, ¿no? Para corregir, o más bien dotarnos de una herramienta que nos permita corregir anomalías del sistema. Anomalías graves, pues hay otras anomalías que evidentemente hay que abordar, que son de fondo, que están en el proyecto de ley y en la reforma. Aquí lo peor que podríamos hacer es ir parchando de a poco. Aquí lo que hay que hacer es mejorar estructuralmente el modelo, el diseño, pero necesitamos herramientas como estas para poder atender situaciones complejas, urgentes, incluso en otros servicios que podrían transitar hacia allá, como el caso de Colchagua, por ejemplo, que lo conversábamos también con el diputado Cornejo el día de ayer. En el caso de Chiloé, aquí me asiste, presidente, la profunda convicción de hacer lo correcto. Y lo correcto en este caso
está en relación a legislar, a mi juicio, a proponer más bien legislar desde el Ejecutivo medidas administrativas que nos permitan mejorar las condiciones en las que se llegue, cuando sea que se llegue, a la implementación de un servicio local que hoy día tiene fechas y plazos establecidos que no están discutiéndose aquí, ni se discutieron tampoco en la discusión del reajuste. ¿A qué me refiero, presidente? Me refiero específicamente a que si esto se rechaza, el plazo para crear el servicio local está establecido en el mes de junio del 2024, es decir, no se evita la creación del servicio local. Lo que se evita es que se adelante administrativamente la creación del servicio local para tener más tiempo de implementación. Luego, el protocolo, señor presidente, establece explícitamente lo que señalaba el diputado Schubert, que es la pausa, la evaluación y la determinación, no por mí como ministro o quien sea que esté de ministro en ese momento, sino por el Consejo de Evaluación, que mediante los informes técnicos va a señalar cómo se continúa. Y eso significa un nuevo calendario, una nueva transición, momentos específicos, y por lo tanto, desde ese punto de vista, entiendo que se tiene que suspender, presidente. Ya, ok. Vamos a suspender. No podemos votar. Vamos a suspender el tiempo que sea necesario para volver a votar. Eso, previa intervención de quienes quieran hacerlo, ¿vale? Pero presidente, es que sabe que tenemos, o sea, como igual esta sesión fue convocada por una cuestión diputada, por favor. He tomado la decisión de suspender y así va a ser. Se suspende. Vamos a votar. Solo como precisión, presidente, por su intermedio, antes de la interrupción, estábamos justamente refiriéndonos a lo de SLEP Chiloé, y como señalaba, a nosotros nos asiste la profunda convicción de hacer lo adecuado y lo preciso en materia administrativa. Como señalaba recién, hoy día la definición del traspaso del SLEP Chiloé el 1 de enero del 2025, así como su creación en el mes de junio, administrativamente hablando, no están en juego en aprobar o rechazar esta norma. Están en juego en otra discusión que es justamente la que está asociada al protocolo. Por lo tanto, coincidiendo con lo que señalaba el diputado Schubert en su intervención, lo que nosotros estamos proponiendo es ganar tiempo para la creación del servicio, sea traspasado el 25 o el 26 o el 27. Siempre va a ser positivo, y creo que eso lo ha demostrado el proceso de traspaso de los 4 servicios locales que decidimos traspasar justamente este año, el contar con más tiempo para la implementación de los servicios locales. Ahora, en ese plano, la decisión tampoco es arbitraria. Créanme, presidente, que está lejos de mi percepción y de mi forma de actuar el avanzar a mata caballo en políticas públicas que yo entiendo que están cuestionadas. No es útil ni para la política pública, no es útil para la estabilidad del diálogo democrático que se requiere en educación y sobre todo, como decía usted, presidente, no es útil para los niños y niñas de nuestro país. Es por eso que nosotros avanzamos con estos 4 servicios locales porque fue el espíritu de lo que se acordó, es decir, hacer una evaluación de cómo va avanzando el proceso en estos 6 servicios locales que estaban proyectados, 4 de los cuales vimos que habían avanzado en aspectos que jamás estuvieron cerca de estar abordados en los 11 servicios anteriores. Y no fue algo que se evaluó a la rápida, como lo señalamos en la sesión anterior, presidente. Nosotros hicimos una evaluación a partir de 5 dimensiones, 14 subprocesos, que están en el manual de procedimiento de instalación de servicios locales, que no existía hasta el año pasado. Es decir, este ha sido un proceso que ha sido monitoreado, evaluado, que por cierto puede seguir siendo perfectible, y además hay temas estructurales que son propios de la ley, que ya no tienen que ver con la implementación del servicio en sí. Nosotros estamos, como les decía recién, en la iteración con la Dirección de Presupuestos. Esperamos la próxima semana poder iniciar el diálogo prelegislativo, contarles cómo está avanzando el proyecto. Yo propongo y sugiero, me permito hacer esta sugerencia, presidente, que más allá de si ingresa el proyecto por el Senado, podamos incluso tener el espacio en paralelo de poder venir acá a la comisión a contarle en qué va, cuáles son los contenidos, los ejes principales de dicha reforma, porque me parece que es muy relevante, porque es de interés nacional, más allá de la formalidad de los trámites legislativos. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Diputado Schubert, y vamos a proceder a votar. Muchas gracias, señor presidente. Solo me gustaría hacer una consulta porque no entendí bien de lo que señalaba el ministro del artículo 24 bis, del artículo primero
del proyecto. La letra C, cuando mencionó el articulado, habló de la letra B y la letra C. No lo comprendo porque no son exigencias copulativas, sino que dice que se verifique alguna de las causales. Y la C es que exista al menos la mitad de los cargos afectos al sistema de alta dirección pública. Eso quiere decir que basta con que en un SLEP, en un servicio local, exista menos de la mitad en alta dirección pública y ya se puede hacer esta designación, aun cuando esté... eso no lo comprendí. Y lo último es, ya que esto está pensado en lo que está ocurriendo en Atacama, ¿no será entonces prudente circunscribirlo solo para el caso de Atacama? Porque si lo dejamos abierto todos los casos, reconocer que el sistema está mal, digamos. Entonces, si lo dejamos para este caso, solamente para esa realidad que tal vez usted dijo que sería como un poco la tormenta perfecta. Varias cosas coinciden que estemos en esta situación donde no había un segundo aborto, un tercer aborto por distintas circunstancias. Eso es muy particular de esa situación, tal vez así como Chiloé es solo para Chiloé, pensar también esto solo para Atacama y en ese caso cuenta con mi voto. Gracias, señor presidente. Ministro. Presidente, mire, lo primero es que las causales A, B o C, los literales que están establecidos en el artículo 24 bis nuevo que se propone, parten de un supuesto que está en el párrafo primero del artículo, que señala que en el caso de que el cargo de director ejecutivo se encuentre vacante, se aplican algunas de las otras causales. Es decir, si se tienen menos de la mitad de los segundos niveles jerárquicos, habiendo un titular en el cargo de director ejecutivo, no aplica la causal, porque la causal es partiendo de la base de que está vacante el cargo. ¿Ah? Por lo tanto, no aplicaría en ese caso. Pero estando vacante el cargo. O sea, por enfermedad, por ejemplo, un cáncer que lo lleve a la persona a estar un año fuera, qué sé yo. ¿Ya? Y en el caso de esta norma, justamente, a ver, lo decía la diputada Rafael hace un rato, el caso de Chiloé no es solo Chiloé, también uno podría aplicarlo al caso de Magallanes o Aysén, que tienen realidades geográficas complejas, ¿no? Extensiones territoriales grandes, falta de conectividad regular, transporte público prácticamente inexistente, intercomunal, en fin. Tipo de situaciones que también se viven en Chiloé, con la particularidad de Chiloé, digamos, que además es insular y por lo tanto casi todo el tráfico es marítimo, son los transportes públicos, o sea, el transporte escolar, en muchos casos se considera lancha y otras cosas, entonces, que en algunos casos en la región de Aysén también ocurre de esa forma. Atacama, si bien es cierto, hoy es Atacama, eventualmente podría ocurrir en otro lugar que se den con condiciones similares. Por eso es que es bueno contemplar siempre mecanismos de intervenciones de apoyo en casos de situaciones de crisis. Por eso, por ejemplo, en su minuto se legisló el administrador provisional en la ley del sistema de aseguramiento de la calidad como herramienta de la superintendencia frente a situaciones de crisis. Y no es una herramienta que opere para un caso particular, sino que está a disposición de cualquier situación de crisis en el caso municipal para atender situaciones que se escapan de la norma o de la regla. Y creo que en ese minuto se tiene que haber legislado en función de algún par de situaciones críticas que dieron cuenta de la necesidad de contar con esa herramienta para eventualidades. Hoy día, o más bien, el 2016, es decir, años después de haber creado la norma del administrador provisional, había un 13% de municipios que presentaban un desequilibrio y por tanto un riesgo de criticidad importante en el equilibrio financiero, producto de que sus ingresos se estaban utilizando en un 85% o más para pago de remuneración y por lo tanto para ninguna otra función. Es decir, estaban en un límite muy complejo en términos financieros. Hoy día ese dato nos lleva a un 58%. Es decir, en un lapsus de 6, 7 años hemos incrementado, digamos, la cantidad de municipios en situación de criticidad financiera de manera exponencial, o sea, muy, muy, muy importante, siendo mucho más de la mitad del sistema hoy día. Por lo tanto, uno siempre debe contemplar herramientas que permitan al Estado salir o superar situaciones de crisis cuando se presentan. Uno espera que nunca se presenten y todas las medidas que hay que tomar son ex ante, pero llegado el caso necesitamos contar con el dispositivo. Ojo, hoy día nosotros lo que evaluamos es que el único caso en el que se aplicaría, según las reglas que nosotros mismos estamos contemplando, es Atacama, teniendo dos situaciones también en las que hay destitución de director ejecutivo en proceso, que es Valparaíso y Colchagua. Pero ahí no se dan estas condiciones. Por eso es que vemos nosotros que para escenarios de excepcionalidad plena, y por otro lado, es una herramienta que se crea y que se deja para un sistema, que hoy día le corresponde a este gobierno aplicarla, pero el próximo gobierno le va también tocar aplicarla. Entonces yo me hago cargo de lo que ustedes dicen. Yo me comprometo a que esto efectivamente se termine utilizando de manera racional
y sin considerar efectivamente estos elementos más políticos de los que hacían referencia varios de ustedes, presidente por su intermedio. Esperaría que también, como es una herramienta que queremos dejarle al sistema, en el futuro eso también se resguarde. Gracias, ministro. Vamos a proceder a votar. Abusando del cargo, yo quiero reiterar, ministro, yo tenía mis serias aprensiones con el proyecto, pero teniendo fundamentalmente presente la situación de Atacama y los efectos que esto está teniendo en los estudiantes, yo me voy a inclinar favorablemente por ese artículo, no así por el de Chiloé, que ahí tenemos, o por lo menos tengo dudas razonables de que sigamos implementando sistemas con las graves deficiencias que ha demostrado tener esta política pública. Secretaria, por favor. Votación en general, entonces. Presidente. Diputada Arce. A favor. Diputado Cornejo. A favor. Diputada Molina. A favor. Diputada Plasencia. A favor, secretaria. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. A favor. Diputada Rojas. A favor. Diputada Schneider. A favor. Diputado Schubert. Yo voto a favor porque considero necesario resolver estos asuntos, pero los mecanismos empleados no me parecen los más apropiados. Pero la idea, excelente, a favor. Diputada Serrano. A favor. Presidente. A favor. Por la afirmativa, 11 votos. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Vamos con el Siguiente. artículo primero. Vamos Le con el damos primero. lectura. Sí, por favor, por favor. Presidente. Artículo primero. Agregas en la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública el siguiente artículo 24 bis nuevo. Artículo 24 bis. Para el caso en que el cargo de director ejecutivo se encuentre vacante o que por cualquier circunstancia no se encuentre siendo desempeñado por su titular por al menos 20 días corridos, excepcionalmente el director de educación pública podrá solicitar al presidente de la República que nombre un director ejecutivo suplente sin sujeción a las normas del sistema de alta dirección pública. Este nombramiento procederá cuando se verifique alguna de las siguientes causales. A. Exista riesgo de afectar gravemente la continuidad del servicio educativo, lo que deberá ser calificado por la Superintendencia de Educación mediante informe previo, debiendo ponderar elementos tales como número de establecimientos educacionales, matrícula, continuidad de la prestación del servicio, entre otros. B. Se haya emitido por la Contraloría General de la República uno o más informes de auditorías respecto al Servicio Local de Educación en los 3 años previos a la solicitud de designación de un suplente en el cargo que contenga observaciones que requieran ser subsanadas en breve plazo. Asimismo, concurrirá esta causal cuando existan informes emitidos por la Dirección de Educación Pública o por el Ministerio de Educación que impliquen la remisión de los antecedentes del Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado o Contraloría General de la República. C. Que exista menos de la mitad de los cargos afectos al sistema de alta dirección pública del servicio local ejercidos por sus titulares. La persona que ejerza la suplencia deberá cumplir con los requisitos legales y el perfil para el ejercicio del cargo según el informe de la Dirección Nacional del Servicio Civil. El director ejecutivo suplente durará como máximo 1 año en el cargo, pudiendo extenderse por más tiempo, solo en el caso que exista un proceso de remoción en curso o se encuentre en trámite el proceso de selección regular. En estas circunstancias, su periodo se extenderá hasta que reasuma sus funciones el director titular o asuma un nuevo director ejecutivo según corresponda. Eso es, presidente. Bien. En votación. El artículo 1. Diputada Arce. A favor. Diputado Cornejo. A favor. Diputada Molina. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. A favor. Diputada Rojas. Diputada Schneider. Diputado Schubert. Diputada Serrano. A favor. Presidente. A favor. Por la afirmativa, 10 votos, 1 abstención. Pasamos al artículo segundo. En el artículo segundo hay 3 indicaciones de la diputada Arce.
Le voy a dar lectura al artículo y voy señalando en qué parte hay indicaciones. Artículo 2. Establécese que la entrada en funcionamiento del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé será el 1 de marzo de 2024, sujetándose a las reglas siguientes. 1. Las municipalidades correspondientes deberán remitir la información a que se refiere el inciso primero del artículo 21º transitorio de la Ley 21.040 hasta el 31 de enero de 2024. 2. No se deberá constituir la comisión técnica que se refiere al inciso tercero del artículo 21º transitorio de la Ley 21.040. Aquí la diputada Arce modifica este número 2 por el siguiente. 2. La comisión técnica a que se refiere el inciso tercero del artículo 21º transitorio de la Ley 21.040 se deberá constituir dentro de los 5 días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley. 3. La resolución de traspaso, regulada en el artículo 22º transitorio de la Ley 21.040, deberá dictarse antes del traspaso del servicio educacional al servicio local. 4. A contar de la publicación de la presente ley, el presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título sexto de la Ley 19.882, podrá nombrar al primer director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé, quien asumirá de inmediato por el plazo máximo de 2 años y en tanto se efectúe el proceso de selección pertinente que establece la Ley 19.882 para los cargos del sistema de alta dirección pública. Aquí hay otra indicación de la diputada Arce que reemplace el plazo máximo de 2 años por el plazo máximo de 1 año. Lo mismo sucede en el inciso siguiente. El primer nombramiento de los cargos correspondientes al segundo nivel jerárquico del servicio local antedicho también podrá realizarse sin sujetarse a lo dispuesto en el título sexto de la Ley 19.882. Los funcionarios así designados asumirán de inmediato por el plazo máximo de 2 años, en tanto se efectúan los procesos de selección pertinentes que establece la Ley 19.882. Al director ejecutivo, señalado en el párrafo primero de este numeral, le corresponderá especialmente realizar todas las gestiones necesarias para la entrada en funcionamiento del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. 5. El Ministerio de Educación, mediante resolución, podrá ejercer las facultades establecidas en el artículo 54º transitorio de la Ley 20.040 respecto al Servicio Local de Educación Pública de Chiloé. Eso es, presidente. Vamos indicación por indicación. Bien, diputada Plasencia. Gracias, presidente. Yo entiendo que iba a llamar a la votación, pero quisiera solicitar que tanto el Ejecutivo como la diputada Arce puedan señalar el fundamento, en el caso de la diputada, sus indicaciones. Vamos a acoger la sugerencia de la diputada Plasencia. Le vamos a dar la palabra en primer término a la diputada Arce y posteriormente al Ejecutivo para que emita opinión respecto de las indicaciones. Diputada Arce. Póngale con las 3 nada más. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto de la primera indicación que estamos proponiendo con mi equipo, a nosotros nos preocupa que en el artículo 2 indica no se deberá constituir la comisión técnica a que se refiere el inciso tercero. Esta comisión técnica lo que nosotros pedimos en el fondo es que se constituya porque dice que el objeto de esta comisión técnica es colaborar con la adecuada entrega de la información que se refiere al literal A. Y ese literal habla de una nómina de los profesionales de la educación y asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales de conformidad a la presente ley, serán traspasados a los servicios locales y deberá indicarse el respectivo régimen legal y o contractual, señalándose entre otros antecedentes que requiere el Ministerio, el nombre, función que realiza, antigüedad, lugar en que se desempeña, situación previsional y remuneración desagregada y las asignaciones que les corresponda percibir. ¿Por qué para nosotros es importante que esta mesa se constituya? Porque no queremos que por mala información o por nula información finalmente esto vaya en desmedro de los trabajadores de la educación, incumpliendo algunos de los derechos ya adquiridos. Esa es la idea de la primera indicación, ¿ya? La segunda y tercera indicación habla respecto de los plazos para poder realizar la designación de tanto el director ejecutivo, gracias diputada, como aquellos que lo suceden. Porque, por ejemplo, en el caso del interventor que está en Chiloé,
el Ejecutivo tiene hasta un año de plazo para poder tener a esta persona. A nosotros nos parece que para evitar malas prácticas y que sea equitativo y que sea un modo estándar, también se ejecute en este caso hasta un año. Gracias, presidente. Bien, señor ministro, por favor, su opinión brevemente. Para concluir. Respecto a la primera indicación presentada por la diputada Arce, presidente, nosotros consideramos que no es problemático, al contrario, lo que nosotros vemos es que justamente da un plazo de constitución de las comisiones técnicas, en consideración que el artículo 21º transitorio de la ley 21.040 establecía el plazo de 8 meses previos al traspaso. Por lo tanto, efectivamente, ese plazo no se cumplía, y al no cumplirse esa fecha es que se proponía la supresión de ese requisito. Hoy día se daría un plazo distinto según la indicación de la diputada Arce, y por lo tanto no vemos mayor inconveniente en que eso se apruebe. Y en el caso de los otros dos, nosotros justamente por la pregunta que hacía hace un momento atrás la diputada Molina, de qué pasa cuando se declaran desiertos los concursos y lo que demoran los procesos concursales, que son varios meses, es que se establecían 2 años, ¿no?, como periodo. En el caso de que la eventualidad se rechace o se declare desierto algún concurso, se pueda tener el plazo para que ocurra un nuevo proceso concursal. Sin embargo, tampoco vemos una gran dificultad en que el plazo sea necesariamente menor, había cuenta de que eso también pone una presión para contar con el director ejecutivo de manera previa, ¿no? Sin embargo, también es importante destacar que estamos hablando de una norma que opera para una realidad particular, que es la de Chiloé. Esta no es la regla general del sistema, ¿ya?, sino que solo tendría que ver con la aplicación particular del proceso en el caso de Chiloé, en consecuencia de que a nosotros preferiríamos que técnicamente se mantengan los 2 años, dado que nos da el espacio para poder contar con un director ejecutivo en caso de que se declare desierto el concurso, pero en caso contrario nosotros tampoco evaluamos como algo necesariamente negativo, porque da un plazo para que efectivamente se cuente con un director ejecutivo en una primera instancia. Es que era para 2 cosas. Sí. Le sugiero lo siguiente: hagamos una sola votación respecto de las 3 indicaciones y después nos pronunciamos respecto del artículo. Bien, vamos a votar una por una. Secretaria, por favor. Diputada Arce. A favor. Diputado Cornejo. A favor. Diputada Molina. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. A favor. Diputada Rojas. A favor. Diputada Schneider. Diputado Schubert. Diputada Serrano. Presidente. Abstención. Por la afirmativa 10 votos, 1 abstención. La indicación número 2, ¿no la quiere votar junto con la 3? Pero no es una sugerencia de la Secretaría, es una sugerencia de la diputada Schneider, y voy a acoger la sugerencia que nos hizo. Diputada Arce. A favor, secretaria. Diputado Cornejo. A favor. Diputada Molina. A favor. Diputada Plasencia. En contra, secretaria, pero quisiera argumentar brevemente. Creo que el plazo de 2 años, si bien se aplica a situaciones que evidentemente son excepcionales, pero creo que en el ámbito de la administración pública hay muchas situaciones que también, excepcionalmente, como lo que estamos viendo, se debieran prever. Y creo que el plazo de 1 año no necesariamente garantiza el que las cosas se vayan a hacer de manera más ágil, más rápida, o que vaya a, por el plazo corto en el fondo, agilizarse ciertos procesos. Insisto, estamos viendo una situación que es excepcional, sin embargo, me parece que como plazo máximo de 2 años sería dar en el fondo un plazo que permitiera resolver aquellas cosas que durante 1 año probablemente no serían suficientes. Gracias. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. A favor. Diputada Rojas. A favor. Diputada Schneider. A favor. Diputado Schubert. A favor. Diputada Serrano. En contra. Presidente. Abstención.
Por la afirmativa, 8 votos, 2 en contra, 1 abstención. 8-2-1. Aprobadas las indicaciones. Y finalmente entonces el artículo 2. El resto del artículo 2, porque ya está aprobado las partes de la indicación. Falta el artículo 2. Ahora vamos a votar. Le vamos a dar facilidad a las diputadas para que puedan terminar. ¿Está bien? Sí. Ya. Diputada Arce. A favor, secretaria. Diputado Cornejo. En contra. Diputada Molina. A favor. Diputada Plasencia. A favor. Diputada Rafael. A favor. Diputado Rey. A favor. Diputada Rojas. Diputada Schneider. Diputado Schubert. Diputada Serrano. Presidente. Contra. Por la afirmativa, 8 votos, 2 en contra, 1 abstención. Aprobado. Aprobado y despachado a la sala el proyecto. Y por haber... diputado informante. El último que informó fue usted. Puedo seguir informando, no hay problema. Pero no, le corresponde al diputado Cornejo. Diputado Cornejo, ¿habría disponibilidad para que informe? Perfecto. Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta, se cierra.